Yo desde que era un niño, mi mamá me acuerdo que me decía que el papá era amigo de Fidel Castro. Haz de cuenta, las primeras palabras que salieron de mamá así espontáneamente, ella me dijo, eran los gatos de tu papá. Así me dijo, tanto el Che como Fidel. Así dijo ella, no sé, pero, o sea, que le eran los trapeadores. Resulta que, bueno, no fue así, no eran los trapeadores, ni mucho menos. Sin embargo, resulta que sí, mi papá fue la persona que desde que llegó Castro que pasó, me parece que por Nuevo León, que por cierto era en donde mi papá tenía un gran amigo que era Longoria, un banco que se llamaba Longoria, que quebró. Lo pasaron por ahí, mi papá fue quien lo ayudó a pasar. Mi papá fue quien le puso muchas. Mi papá era una persona, era un bohemio, pero un señor que no es que tenía poder, pero sí tenía muchas relaciones. Él siempre se dedicaba a cabarets y cosas de juego, y pues tenía muchas relaciones y tenía mucha personalidad, ¿no? Una persona muy carismática, por decir algo, ¿no? De hecho, desde que nació mi hermano Jaime, él creo que nació en Tijuana. Mi papá ya vivía en Tijuana. Entonces, todo lo que era Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, todo eso mi papá era más o menos, vamos a decir, una autoridad. Entonces, conocía a un señor que se llama Longoria, que te digo que era un banquero muy importante. Que no sé, también mi mamá, por ejemplo, te cuenta que el señor quebró su banco por culpa de mi papá, por $8 millones. No sé exactamente cómo está. Estaría muy bien que tú platiques con mamá, más bien, porque ella es la que le cuenta todo. Está en Leche, en Cuernavaca, ¿ok? Pero ella te cuenta todo, ¿no? Ella es la que te dice todo. Entonces, mi mamá me dijo ya despuesito que había un libro que se llamaba el libro Morris y yo. Morris es mi papá, Mauricio, y yo, pues, es Fidel Castro. Ella dijo que no sabía quién lo hizo, sabía quién lo hizo, lo conoció a un doctor, yo me imagino que había sido el doctor Fuentes, que es un gran izquierdista mexicano, toda la vida fue. Pero en aquellos momentos todavía estaba muy joven. Sin embargo, ella decía que el doctor era amigo de mi papá y se lo presentó a Fidel porque el Che Guevara era enfermo, era tísico, no sé qué. Tenía algún mal pulmonar, el señor, que es muy famoso eso, ¿no? Entonces, entre lo que ella me contó es de que, pues no toda la historia como se habla de Castro es así. O sea, mi papá, te digo, tenía mucha relación, pero también tenía mucha relación en Las Vegas, porque mi papá era jugador de esos jugadores innatos, o sea, que jugaba, hasta se jugó a la camisa, hasta la camisa, ¿sí? Pero tenía mucha relación, por ejemplo, con Louis Armstrong, era muy amigo de mi papá. Ava Gardner fue amante de mi papá. Cosas de ese tipo, o sea. Eso no me lo dijo mamá de Ava Gardner. Ava Gardner me lo dijo una persona. Una vez me encontré una persona en la cantina y me dijo que si mi papá era la vaca, mi papá le decía la vaca, y le dije, sí, mi papá era la vaca. Y él me dijo, un desconocido, me dijo, ¿sabes qué? Tu papá era amante de Ava Gardner. Muy famoso fue, mi papá lo conoció, no sé qué tanto me empezó a decir el señor. El caso es que sí, mi papá tenía muchas relaciones. Por mismo Juárez, que era un lugar que llegaba mucha gente de Estados Unidos, muchos artistas, John Wayne, Anthony Quinn, McQueen también, Sinatra, o sea, ahí llegaba mucha gente. Mi papá tenía los mejores cabarets. Mi papá fue el dueño el primer bar cabaret que tuvo fue el Morris Bar. Estaba en la carretera, lo quitaron porque tuvieron que ampliar la carretera y tumbaron el lugar. Ahí tengo fotografías del Morris Bar. Pero después todavía hasta la fecha existe el Afro Bar, el Atenas, la Vaca Negra, no sé cómo se llamaba, la Vaca, no sé qué. El Baj, que sí aparece aquí en Google, el Baj, etcétera. Tenía negocios para rentar. Contrabando de ropa de Nueva York. Mi papá era una persona de familia muy rica, o sea, los mechulaba allá en Nueva York, gente de muchísimo dinero. Uno de los hombres más ricos del mundo era aquel señor que era primo de mi papá,
es Luis Mechulam, Rousseau, Luis Rousseau Mechulam. Llegó a ser el 10º del mundo, entonces le mandaba ropa que compraban $1 y la vendían en El Paso a $4. Y ya de ahí los contrabandistas la pasaban a México. Pero bueno, mi mamá trabajó en ese lugar, o sea, mi mamá te dice todo eso. Eso fue en el tiempo que Castro empezó a pelearse ya con no, fue ya cuando ya Castro ya se peleó con Kennedy y todo eso. La cosa es de que en el libro aparecen cosas pues muy raras, de espionaje, de mafia que vino, o sea, mi papá, como fue la persona que presentó a Castro a sí mismo gente en Estados Unidos, Castro consiguió mucho dinero. Es famoso cuando Castro regresó en un caballo blanco cargado de diamantes, que al parecer fue Rothschild el que le puso, o sea, él consiguió dinero Castro en Estados Unidos y fue y cambió el dinero por diamantes para que fuera más fácil, o no sé. Y regresó a México después de su incursión por Estados Unidos con misma gente que te digo que mi papá se supone le presentó, o gente que quizá no le presentó, por ejemplo a Louis Armstrong, pero Louis Armstrong oyó todo eso y le dijo a dónde ir y bueno, no sé. La cosa es que trajo dinero de Estados Unidos. Cuando regresó Fidel Castro, mi papá lo recibió en su caballo famoso, lo pasó del Paso para México con el caballo y todo. Así fue la cosa. Y ahí se hicieron, ya después de esto, ya se asentó Castro como unos 6 meses, estuvo más o menos en Juárez, más o menos algo así. El libro, por desgracia, que mamá dice que lo tenía, era una posición de mi papá que tenía mi papá. Cuando mi papá murió, todas las cajas que mi papá tenía, siempre andaba con cajas y cosas, se lo quedaron la tía Olga, puede ser, la hermana de mi papá, que es la mamá de Miguel Ichi, del dueño de Fantasías Miguel. Esa es la hermana de mi papá. ¿Sí? No sabemos dónde quedó, no sabemos qué pasó con el libro. Lo he buscado en internet, o lo he buscado en librerías, o sí, en la hemeroteca, y la verdad no se ha encontrado. Tendría yo que y quiero ir a Ciudad Juárez, al Hotel Omar, donde ahí dicen que hay muchas fotografías. Estoy seguro que en alguna tiene que pasar mi papá, con él, y también con el Che, estaban ahí los tres. La cosa es de que según mamá en el libro aparecen muchas cosas, tanto un poco chuscas, o sea, no todo fue así como que Fidel Castro, ahí en Fidel Castro se atoró en Juárez también al final. ¿Por qué? Porque eran borracheras y eran mujeres y, o sea, tuvo que salirse corriendo un poquito de Juárez. Sin embargo, todo el dinero que él traía, con la promesa de que mi papá lo iba a invertir, y mi papá, como era jugador y sabía jugar, no nada más era jugador, o sea, que ganaba, aparte tenía muchas relaciones para hasta hacer trampas, se supone que iba a haber grandes dineros para el señor Fidel Castro. Entonces gran parte del dinero que traía Castro se quedó ahí en Juárez, que al final ya para el 63, o sea, todo esto estoy hablando en el 56, cuando Fidel estuvo ahí en Juárez. Del 53 al 56, no sabemos exactamente la fecha, pero digo, ya al final, que fue en el año 63, cuando Castro se peleó con Kennedy, porque de antemano, antes era amigo de Kennedy, o sea, es sabido que Kennedy quería sacar a los mafiosos de Cuba, y le interesó Castro porque Castro venía con otra. Castro no venía con una idea izquierdista en un principio, él venía nada más a quitar a Fulgencio Batista porque pues, decía que era un déspota. Pero no que él quería ser comunista. Sí, tenía tendencias izquierdistas, sí, pero no populistas, más bien, vamos a decir. No realmente era comunista Castro. La cosa es de que, al parecer, los dineros que mi papá tuvo de Castro, pues ya nunca llegaron a Castro, y ese fue un problema. Porque Castro se quedó sin un apoyo, o sea. Castro, de hecho, llegó a Cuba, según lo que decía este libro, de milagro, o sea. Ya estaba hecha la revolución, él nada más llegó y ya lo pusieron ahí, pero porque él había sido el que había promovido la revolución, pero en realidad no es de que la vino a ganar con dinero, con armas, ¿no? Ya no llegó ahí con nada. Él llegó y a los meses ya se aceleró la revolución simplemente con lo que tenían ahí en Cuba, se arreglaron con eso fue suficiente. Transportó, yo que sepa, más que armas, transportó
a muchos cubanos que iban con él. Un barco no era muy grande, era un barco chiquito. O sea, con esas armas que él pudo transportar, no era para derrocar a nadie. De hecho, yo te repito, lo que yo sé es de que ya el derrocamiento de Batista no fue tanto a causa de Fidel, sino que fue a causa del mismo pueblo que ya estaba peleando y Fidel se quedó sin el apoyo, y Batista se quedó sin el apoyo de los Estados Unidos, porque lo querían derrocar. O sea, ya estaban cansados de Batista por la cuestión de los casinos y los mafiosos. Kennedy, si te acuerdas, era muy enemigo de los mafiosos, porque aunque Kennedy también era un mafioso, porque él es el mafioso número uno, de hecho es muy famoso la leyenda que dice que cada dólar de cada alcohol de Estados Unidos, de cada botella de alcohol, es para los Kennedy. O sea, cuando se hizo con el papá de Kennedy, cuando se hizo la prohibición y se claudicó la prohibición, fue porque los Kennedy metieron la mano y cada dólar de la botellita es para ellos. O sea, imagínate lo mafiosos que son, no creas que no son pero sin embargo, haz de cuenta que es un sector de mafia diferente, que es el del gobierno, y estaban peleados a muerte con todo lo que era Lucky Luciano, o Lansky, o Cohen, o toda esta gente. Para ellos querían sacarlos. Entonces vieron la oportunidad con Castro de sacar a ellos y meter a ellos su propia mafia. En eso es donde se supone el libro era lo que decía interesantemente, que querían, Castro sobre todo, quería que mi papá fuera algo así como el secretario de turismo de Cuba, por decirte, o sea, algo así. De hecho, hay una palabra muy famosa que dice mamá que lo leyó, que cuando Castro levantó la copa con el Che Guevara dijo, como dijo, viva, viva, viva la conquista de Cuba. Y estaba mi papá ahí y se supone que mi papá iba a ser el que iba a llegar con Castro, iban a tomar los casinos, los iba a manejar mi papá, con una cantidad de otras personas mexicanas. O sea, el apoyo iba a ser mucho mexicano. Mi papá le presentó a muchísima gente en México a Castro. Cuando llegó acá a la cárcel, lo metieron a la cárcel acá, cuando llegó acá a México, mi papá luego le habló a la persona esta, luego te digo el nombre, ahí lo tengo, que era el general no sé quién, y fue y lo sacó de la cárcel. O sea, mi papá, en cierta forma, ayudó mucho a Castro, pero por otro lado, mucho dinero se perdió. En el libro también, según mamá dice, que la mano de la mafia llegó porque mi papá estaba arreglando las carreras. Estaban arreglando las carreras de caballos, ahí en Juárez. Mi papá estaba ganando muchísimo dinero. Entonces, se dieron cuenta de que Castro estaba ahí. Se dieron cuenta de que el dinero que estaban ganando era para... De alguna manera vino e impidió que hubiera ganancias. O sea, de hecho, despuesito de eso, todo se fue para abajo. Después del 63... al 66 mi papá ya se quedó sin nada. Mi mamá dice que todo se lo jugó en el juego, pero no nomás fue que se lo jugó, sino que también los mismos mafiosos hicieron que perdiera dinero. Perdió los negocios, perdió el negocio del contrabando, perdió todo. Estoy hablando que tenía 6 negocios. Todavía ahorita si abres internet, el Hawaiian Bar, ahí está. Hasta hoy, yo lo vi hace 10 años que fui a Juárez. El Afro Bar, ahí está hasta hoy. Ese está en internet. El Atenas creo que era el que estaba abajo del Hotel Omare, ese ya no está. La Vaca Negra ya no está, era una pizzería muy grande y así. Ahora estaban los Sidransky, que son gente multimillonaria, mi padrino Julio y Marque, que no tienen otro nada que ver, pero estaba también, por ejemplo, en México, muy famoso, los Canán, los dueños de Marcel, también son de Juárez. ¿Pero estaban involucrados con Castro? Yo creo que el único que estaba en Paisanos involucrado fue mi papá. Yo creo que... Y a Solín, puede ser. Y a Solín. No creo que los Canán y todo. Pero ellos pudieran saber. Eso sí, porque ellos estaban en ese tiempo ahí. Ellos pudieran saber. No sé, los papás de Jaime y Jacobo Canán ya están muertos. La que está viva, por ejemplo, es la mamá de los de Delú. De Carlos Canán, de los que eran dueños de Delú, la señora creo que todavía está viva. No sé si los papás de los de Marcel estén vivos, pero digo, Jaime y Jacob no creo que sepan nada, eran muy niños, o no sé. No. La cosa es de que al final, pues hubo una separación, una ruptura entre mi papá y Castro.
Tan fuerte fue la ruptura que Castro se dedicó a borrar todo lo que sea el nombre, porque si tú ves ahorita en todo lo que es la historia, mi papá no aparece en ningún lado. Y fue la persona que lo llevó y lo trajo para todo. Antes era que el Omar con Morris, que el Bach con Morris, todo era con Morris. Ya después, al parecer hubo una ruptura entre mi papá y Castro fuerte. Castro borró todo lo que sea el nombre de mi papá. De hecho, Castro con los judíos mismos se enojó en forma increíble. Le mandamos a May también, le mandamos un documental de mi mamá. Mi mamá te dice, porque mi mamá vivió en Cuba, recién llegó Castro al poder, antes de que se casara con mi papá, en el 58, por ahí. Y ella te dice cómo trataba a Fidel Castro a los judíos, ahí en el documental ese. Te dice que trataba a un señor que se llamaba Alaña, que era su íntimo amigo de Castro desde la escuela, desde la universidad en Cuba. Bueno, lo metió a la cárcel al señor, hizo que la madre fuera descalza a visitarlo, descalza. O sea, que al parecer Castro se decepcionó, así como se decepcionó del capitalismo, porque él era más capitalista ya para ese entonces, ya cuando Castro ya llegó al poder, él según él iba a ser todo un capitalista, no iba a ser comunista. O sea, es más, se olvidó de lo izquierdista. Sin embargo, todo se le fue para abajo. Se peleó con Kennedy, como te digo. A ver, todo el mundo sabe que se peleó, pero ¿por qué se peleó? ¿Cuál es la razón principal que se haya peleado? A ver, nadie te dice cuál fue la razón. Pues, sabemos que se peleó. Todavía era amigo de él, o sea, quiere decir, mira, Ava Gardner, si fue amante de mi papá, Ava Gardner tenía un amante muy importante en Estados Unidos, se llamaba Howard Hughes. Howard Hughes era muy amigo de Kennedy y de todos los presidentes de Estados Unidos, hasta Nixon. Howard Hughes dicen que Castro tenía mucha influencia en la CIA antes de llegar a Cuba, a la revolución. Tenía mucha influencia positiva con la CIA. La CIA era el que estaba impulsando a Castro y que le dio tanto diamante, que le dio tanto... O sea, el señor llegó a Juárez privilegiadamente con muchísimo dinero. ¿Qué le pasó al dinero? ¿Dónde se fue el dinero? Llegó a Cuba sin nada, el hombre. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, hubo algo que por desgracia en ese libro está, pero no sabemos exactamente qué. Yo estoy decidido a irme a Juárez a buscar información, así mismo el libro. No sé, no lo creo encontrar, pero alguna información de mi papá y Castro y el Che debe de haber. De eso no puede ser que lo hayan borrado tan bien. Fotos o algo, tiene que estar ahí, tiene que estar. Aquí mismo te lo dice en internet. La gente de Juárez no sabe ni que siquiera estuvo ahí Castro, o sea, ni siquiera saben eso. Mucha gente no sabe ni siquiera qué pasó. O sea, yo todavía tenía la esperanza de ir a hablar con Castro mismo, pero pues ya se murió. O sea, de hecho fui a la embajada de Cuba y les dije que mi papá era muy amigo de no sé qué. Se quedaron así, hicieron los hombros así, que dijeron. Me dijo, bueno, le vamos a preguntar. Nunca le preguntaron, digo, sí, me entiendes. Pero digo, hay que hacer una investigación, la quiero hacer y a ver si sale algo, ¿no? A ver si sale algo. Pero digo, eso es lo que tengo que te puedo yo decir. Sería muy interesante saber del libro. Sí, sería interesantísimo. Ahora, de hecho, así basado, yo lo que te puedo decir es de que yo ya más o menos formé una historia entre ficción y realidad. Quizás sea más ficción que realidad, pero es una realidad de que mi papá conoció a Castro, es realidad. De que existió el libro, es realidad. Y eso mi mamá te lo dice. Ella lo vio el libro.